Primera de Crónicas, porque hoy vamos a movernos al ritmo del cielo y vamos a tomar una nueva visión. Amén. Dice en Primera de Crónicas 28, en el versículo 19, dice maravillosamente, para que podamos tomar esa bendición que Dios preparó para nosotros. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Amén. Señor, te honramos, te bendecimos, porque todas las cosas fueron trazadas por la mano de Dios, y ni una sola cosa escapa a tu mano poderosa. Aleluya. Señor, te amamos. Te pedimos atar principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo en los lugares celestiales. Espíritus de distracción que quieren tomar nuestra mente o nuestros pensamientos. Espíritus de sobrepensamiento que hacen que nos distraigamos o pensemos en otra cosa. Son atados en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy hemos venido con el propósito de recibir un milagro en nuestras vidas. Nos hemos preparado para tomar nuestro milagro y nuestro milagro tomaremos, porque hoy es día de milagros. Reprendo la incertidumbre y la echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendo la inseguridad y la echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendo toda incredulidad, espíritus que llegan a través de la distracción de la mente, del sobrepensamiento, y los echo fuera en el nombre de Jesucristo y declaro tu libertad. Padre, no es por vista, es por fe, Señor. Y hoy declaramos que nuestra fe cree, espera, confía, nuestra fe expecta, porque a partir de hoy nuestra visión se transforma. Es ahora cuando recibimos una perspectiva nueva que ve por encima de las circunstancias, que ve por encima de las dificultades, que ve por encima de los problemas, porque en la mano de quien tiene poder para resolver todo problema, hemos colocado nuestras dificultades y nuestras circunstancias, y hoy podemos saber que en Él vamos a vencer, que en Él vamos a ver esa luz que fuimos llamados a ser y esa sal que fuimos llamados a ser. En este día y en esta hora reprendemos el plan del enemigo para menguarnos, reprendemos el plan del enemigo para desanimarnos, echamos fuera esa obra de las tinieblas que quiere entorpecernos y enturbiar nuestros pensamientos. Todo estorbo del corazón, sal fuera. Tu palabra dice: no se turbe tu corazón, no se turben los pensamientos, porque tienes esos pensamientos y porque salen de tu boca esas palabras. Echamos fuera todo plan que turba el entendimiento y declaramos libertad del pensamiento. Fuera la inseguridad, fuera todo plan que las tinieblas tengan contra una vida, contra una familia, contra un corazón. Pues la palabra de Dios declara que todas y cada una de las cosas fueron trazadas por la mano de Dios. Nuestro Dios ha dibujado el plan de nuestra vida perfecto y maravilloso y completo y suficiente, porque así le plació. Hoy nos entregamos en sus manos y atamos todo plan del enemigo a corto plazo contra nuestra vida. Planes del enemigo a mediano plazo contra nuestra vida son atados y ligados y paralizados y consumidos por el fuego de Dios. Y planes del enemigo a largo plazo contra nuestras vidas, contra nuestros matrimonios, ministerios, contra la salud de nuestros cuerpos, mentes y corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo plan de las tinieblas para ruina, para pobreza o escasez, lo atamos, ligamos y echamos fuera. Y toda obra perversa, dañina, satánica contra nosotros o contra nuestro corazón, la echamos fuera
por el poder de la sangre de Jesucristo. Toda obra mentirosa, toda obra diabólica y carnal y satánica, la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. El plan siniestro de las tinieblas para con brujería, hechicería, satanismo, poner pobreza, deuda, ruina, lo echamos fuera. Y en el nombre de Jesús de Nazaret presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentamos el trabajo de nuestras manos para defensa de nuestras vidas y nuestros corazones. Presentamos nuestras familias bajo la cobertura del cielo, bajo el poder del Espíritu Santo. Clamamos vida y clamamos vida en abundancia en el nombre de Jesús de Nazaret. A una vida abundante nos has llamado, a una vida maravillosa, llena de la plenitud de Dios. Y hoy recibimos esa vida abundante, hoy recibimos esa bendición. Que venga tu gloria a defendernos, que venga tu gloria a salvaguardarnos, a cubrirnos. Nos entregamos en la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Saluda a tu hermano que está a tu lado, estréchale la mano, bendícelo. Dale un abracito fraterno. Hoy es aquí en la iglesia. Dile: Dios te bendiga. Saldrás de aquí con una visión transformada. Saldrás de aquí creyendo. La inseguridad se va, la incredulidad se va y todas aquellas cosas que nos hacen sobrepensar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces vamos juntos a nuestro texto guía de hoy, que es Jeremías capítulo 32. Ya hicimos nuestra proclamación del día, que es Primera de Crónicas, que habla de que nuestra vida ha sido trazada por la mano de Dios, así que no hay falla en ella. Y vamos juntos a Jeremías capítulo 32, que dice así. Y vamos juntos a leerlo con amor maravilloso. Amén. Dice el versículo 17, vamos a leerlo juntos. Oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, y con tu gran poder y con tu brazo entendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Amén. Porque nuestro Dios hizo el cielo y la tierra, iglesia. Así que no hay nada difícil. Levante su Biblia con sus dos manos al cielo y declare: Señor, yo sé que no hay nada difícil para ti. Yo sé que no hay nada imposible para ti. Señor, la inseguridad, la incredulidad, el sobrepensar salen de mi vida, porque tú creaste el cielo, tú creaste la tierra y todo cuanto vemos, y no hay nada difícil para ti. Aleluya. Siéntese, mi amado, póngase cómodo, y hoy vamos a verlo desde una perspectiva nueva. ¿Para qué nos reposicionamos en el pacto? ¿Para qué nos reconocemos como hijos? ¿Para qué decimos: yo sé quién soy? Soy hijo de Dios. Yo sé en quién he creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué decimos eso? Bueno, para que entendimos el sacrificio de la cruz, para poder en esta tierra ver la gloria de Dios. Y para entender una cosa que nos dijo el Señor en Primera de Crónicas 28, 19, que es que nada escapa a la poderosa mano de Dios. Sin embargo, la vida se desenvuelve de una manera que nosotros ni en la mejor de las imaginaciones podríamos saber cómo va a suceder. Nadie, pero nadie en esta tierra puede decir: las cosas van a suceder exactamente de esta manera. Nadie. Porque Dios está lleno de sorpresas. Gracias a Dios. ¿Cierto? Porque Dios es sorprendente. Gracias a Dios. ¿Cierto? Pero hagamos el ejercicio para que nos demos cuenta que realmente Dios es sorprendente. Pensemos en esto. ¿Te imaginabas la vida como ha sido en los últimos 7 años? ¿Te imaginaste así cada detalle? Cada cosa que pasó, tú dijiste: yo la tenía clarísima. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía
que el día tal a tal hora me iban a estar operando en el hospital. Yo eso lo tenía clarísimo. Eso yo lo sabía hace muchos años. Yo sabía que iba a pasar esto con mi cónyuge. Yo sabía que iba a pasar esto con mis hijos. Porque si alguien nos puede decir que alguna de las cosas que sucedieron en los últimos 7 años, o en los últimos 5 años, o en los últimos 3 años, no, digamos en el último año, alguien la tenía clarísima. Pero nomás meditaba en eso antes de estar preparando esta palabra y meditaba en que hace unos pocos días estaba ya despidiéndome de los niños y un nene me esperó para despedirse. Lo más lindo, usted es hermoso, pero lo más lindo de la casa de Dios son los niños. Y siempre están, la bendición, pastora. Dios te bendiga, pastora. Y es tan bonito recibir esa bendición. Y de repente estaba en un niño que no se iba y que no se iba y que no se iba. Y me miraban los dos a la cara y yo decía, es que no me he despedido de ellos. Dios los bendiga, niños, pero ellos seguían ahí parados. Y de repente, mira, ¿cierto? No sé si lunes o martes por la mañana ya me estaba llamando la mamita que alguno de ellos estaba en el hospital. Yo medité en la razón como yo los miré y cómo me sobrevino una preocupación mientras los miraba, pero cuando me vino la preocupación en aquel domingo, yo no me imaginé que iba a estar enfermo el lunes, ¿cierto? Porque por más que nos imaginemos, y quiero que medites en la imaginación, siempre imaginamos de manera errónea, porque lo que no tenemos que imaginar, sí lo imaginamos. ¡Qué horrible! Eso se llama confesión pública. Cuando uno dice, ay, sí, soy yo soy así, ¿cierto? Pero lo que sí debiéramos imaginar, nunca lo imaginamos. Y es el saber cómo reaccionar y cómo corresponder a las diferentes cosas que nos pasan. Porque siempre, siempre, siempre reaccionamos desde la perspectiva humana, desde lo que están viendo nuestros ojos, desde lo que están oyendo nuestros oídos. Y en este mundo de los fake news y en este mundo de las noticias incorrectas y de las noticias mentira, todavía yo me sorprendo cuando las personas dicen, ay, pero yo vi en el internet. Bueno, eso me sorprende mucho menos porque sí, todavía hay gente incauta, todavía hay gente ignorante, todavía hay mucha cosa, pero aún nos sigue pasando, y voluntaria e involuntariamente, que hayan cosas engañosas. Me recuerdo mucho un pastor que me dijo un día, ay, pastor, es que me llamaron, que me había ganado un televisor y que solo me tocaba enviar 100.000 pesos para el envío. Yo lo miré como, todavía pasan esas cosas en nuestras vidas. Yo, ay, pobrecito, pero pasan esas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sobrepensamos. Y voy a decir algo muy fuerte. El término que va a llevar a su corazón hoy es sobrepensar. Y sobrepensar es una de las cosas más dañosas de la vida, porque está ensuciando la imaginación. De hecho, aunque tenemos un mandato celestial que dice Dios, no tendrás temor de malas noticias, es difícil que lo primero que venga al pensamiento ante cualquier circunstancia no sean las malas noticias. Pero ¿sabe cuántas personas están dominadas por eso? Por eso la depresión, por eso los suicidios, por eso la soledad, por eso los ataques de pánico, por eso todas las cosas que están gobernando muchas almas hoy que están enfermas. Porque sobrepensamos, porque le prestamos, y lo triste de esto es que le prestamos nuestra preciosa imaginación, ese regalo divino y precioso que hace parte de nuestro entendimiento, al enemigo. Y sin embargo, a esas mismas personas que sobrepiensan le preguntamos un versículo y por si fuera mucho, de pronto se sabe el de batalla de todo el mundo, ¿no? Las personas o se saben Juan 3:16 o se saben Filipenses 4:13. No le voy a decir cuáles son porque más me preocupa si usted ni siquiera se sabe esos dos, pero la mayoría no se saben sino esos. Y cuando les preguntamos otro texto no lo saben. Pero si le preguntamos qué pasó ayer en las noticias, miles de personas aún nos hacen. Fíjese que nos cabe mucho cómo pasan en los días cosas, donde a las 7 de la mañana dicen una cosa, a las 8 que no era cierta, a las 9 que todos eran unos mentirosos, a los 10 que no está pasando nada, cuando ya pueden haber hecho morir a muchas personas. Pero ¿cuál es el problema nuestro como iglesia? Es que sobrepensamos. Y cuando nos toca realmente pensar, no pensamos.
porque la gente tiene su mente equivocada en cantidad de cosas que no le toca pensar. Y por eso yo creo, y creo que casi todos los que estamos aquí estudiamos un poquito el Sendero Jeremías. Si no lo conoce, allí está en Facebook, es el programa de Valerosos al Extremo de este domingo a las 8 de la mañana, que se llama así, reposicionándonos en el pacto a través del Sendero Jeremías. Y voy a recapitular solo por si alguien no estaba en ese servicio. Y habla de que no podemos seguir sobrepensando en una montaña rusa de emociones, creyendo hoy que todo va a estar bien y mañana que todo va a estar mal y pasado mañana que las cosas no se van a arreglar, sino que tenemos que definir en qué creemos y en quién creemos. Cuando estaba el apóstol Pablo con la guillotina en el cuello y se disponía su verdugo a quitarle la cabeza, sus palabras eran: yo sé en quién he creído. Y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que pensar: ¿hasta cuándo? No quiero hablarle del Alzheimer y del Parkinson y de los accidentes cardiovasculares y de las diferentes cosas que hacen en el cuerpo sobrepensar. No voy a hablarte hoy de la enfermedad, pero voy a hablarte de las enfermedades espirituales que han traído si no nos reposicionamos en el Padre, que es entender que toda nuestra vida está bajo la mano de Dios, bajo la mano de Dios. Colombia también está bajo la mano de Dios. Y si ahora mismo hacemos una lista de las cosas que han sido imposibles en estos años y que fueron muy difíciles y que pensamos que nunca en la vida, yo cuando leí por primera vez Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, que sé que lo sabe de memoria, yo cuando leí ese versículo por primera vez, las cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ojo ha visto, ni han subido en el corazón de ningún ser humano, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo entendí que puede pasar cualquier cosa y jamás la habremos imaginado. Las inimaginables cosas que pueden pasar, Dios espera que tengan una connotación positiva. Entonces, cuando aún no hemos entendido lo fuerte que puede ser nuestra imaginación, lo potente que puede ser sobrepensar, podemos sobrecargar nuestro pensamiento. Y hay un gran problema, y es grandísimo, más que grave, porque tu pensamiento te puede desalinear de los pensamientos de Dios. Y Dios no va a decir: ¿qué problema? Pepito Pérez no me cree, toca cambiar al plan B. No, Dios va a seguir con su plan y con su propósito, estés tú en él o no estés. Contigo, sin ti, a pesar de ti. Así que es muy importante alinearnos con el pensamiento de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros mismos pensamos que es imposible, cuando nosotros mismos pensamos que lo que va a pasar es difícil, pues realmente sucede como pensemos. Yo pude comprobar en estos últimos 7 años que tal como uno piense, así sucederá. Y traigo las palabras de Job a nuestros labios. Lo que temí, eso me sobrevino. Lo que declaré con mi pensamiento, lo que declaré con mi boca, así fue. Y todos lo sabemos. En la boca de cada persona está la vida y la muerte. La gente comerá de lo que hable. Todo, creo que son unos 500 versículos que en la Biblia hablan de lo que la boca puede hacer. Pero a veces pensamos que los que solo estuvieron en el pensamiento son menos pecado. Pero déjeme decirle que no. Un día estaba David en su casa y pensó, sin contárselo a nadie: ¿cómo puedo yo vivir en un palacio y mi Dios entre cortinas en un tabernáculo que está allá, que se ensucia, que le cae polvo? Solamente lo pensó, no se lo contó a nadie. Y Dios dijo: le haré casa firme. Todos los días le bendeciré y lo que David necesite puede contar conmigo porque él piensa en mí. Pero también hubo momentos en que personas no pensaron en Dios. Entonces, la buena noticia de hoy es que Dios quiere darte una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva. Dígalo conmigo: una nueva perspectiva. Déjeme se lo pongo en castellano, porque a veces la palabra perspectiva nos toca como: ¿qué es eso? Eso es una visión transformada.
Eso es una visión diferente. Eso es vivir al ritmo del cielo. Como lo dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. Una nueva perspectiva es que las cosas sean hechas a la manera de Dios. ¿Quién es el alfarero que toma el barro en sus manos y lo moldea como Él quiera? Nosotros somos un molde hecho por Dios. Y en el versículo 27 de Jeremías 32, el texto dice, quiero que lo leas conmigo, esta es la perspectiva que quiero plantearte. 27 de Jeremías 32. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Pregunta al Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso es una pregunta retórica. Significa que la respuesta está incluida. ¿Cuál es la respuesta? Dígamelo usted fuerte y en alta voz. No hay nada difícil para ti. Note que el Señor ni siquiera usa la palabra imposible. Los que usamos palabra imposible somos nosotros. Pero para Dios ni siquiera hay cosas difíciles, muchísimo menos imposibles. ¿De dónde salieron las cosas difíciles y de dónde salieron los imposibles? Diga, de aquí. De aquí, qué vergüenza. De una imaginación que no le entregamos a Dios, de sobrepensar, de no prestarle nuestros pensamientos a Dios, de no llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4, 5 y 6 nos ordena, no nos pide, nos ordena y no nos dice los pensamientos buenos, solamente los pensamientos malos. ¿Qué nos dice? Todo pensamiento llévalo cautivo. ¿A dónde? A la obediencia en Cristo. ¿Cuántos? Todos y cada uno de nuestros pensamientos. Y Dios quiere que nos reconectemos con su perspectiva. Hoy, después de contarles nuestra situación, nuestro diagnóstico, ¿que cuál es? Sobrepensamos. La palabra sobrepensar, dígale al que está a su lado, es usted piensa mucho. Usted piensa mucho. ¿Y sabes cuál es el tema cuando pensamos mucho? Que en lo que realmente es importante y en lo que realmente toca pensar, no pensamos. No pensamos. Porque si todo el tiempo que tú y yo debiéramos pasar pensando en la palabra de Dios, mire, todos los que estamos acá seríamos genios de la humanidad, capaces de cambiar al mundo, si todo el tiempo pensáramos en la palabra de Dios. Si ante toda pregunta de las personas, cuando mi esposo estaba delicado de salud, el doctor que mandaba era bravito. Y cuando se me acercaba no tenía, voy a definirlo de esta manera, no le daba a mi esposo permiso de vivir. Cada cosa que me decía era, si no fallece de eso, fallece de esto, fallece de aquello. Y yo coloqué una cartelera de 1 metro por 1 metro, bastante grande en la pared, donde escribí, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y el primer día que entró por la habitación y lo leyó y dijo, pues sí, ¿no? Y me dejó en paz. Pero fue la única forma de que estuviera sobrepensando por mí, porque cuando estás allí ya estás sobrepensando. Porque cuando tú llevas a tu hijo al médico y no hay un diagnóstico, tú empiezas a sobrepensar. ¿Y qué tal que sea esto? ¿Y qué tal que sea lo otro? ¿Y qué tal que sea lo otro? La única forma de acallar esos sobrepensamientos es, dígale al que está a su lado, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Una palabra de Dios en nuestra boca lo puede cambiar todo. Entonces le pregunta el Señor a Jeremías, Jeremías, yo soy el Dios de toda carne, yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted de verdad cree que hay algo difícil para mí? Llevamos trabajando juntos 40 años, Jeremías. ¿De verdad usted cree que hay algo difícil? Y yo creo que el pobre Jeremías ya ahí se estaba bajo tierra, ¿cierto? Entonces,
Jeremías, ¿qué pasaba? Ahora sí vamos a ver al Jeremías que no te podía presentar el domingo, no el Jeremías de sube y baja, no el Jeremías que un rato estaba llorando y otro rato estaba riendo, sino un Jeremías que escuchó a Dios decirle, mire, entienda y sepa y crea que no hay nada difícil para mí. Entiéndalo. ¿Qué nos dice Dios? Se para enfrente de nosotros y nos dice, créalo, no hay nada difícil para mí. Créalo. Dígalo al que está a su lado, créalo, no hay nada difícil para Dios. Así que, miren lo que está pasando. Déjenme les hago un poquito de contexto. Judá está en la inmunda. Están pasando cosas horribles, están sitiados hace bastantes años, ya no hay comida, las mamás están comiendo a los hijos. Jeremías está en la cárcel, llevado, lo tratan mal todo el mundo. Él nos contó, ¿recuerda? Que se burlaban, que se le paraban enfrente a burlarse literalmente, a decir no le prestemos atención y que se dé cuenta y que se sienta mal. Y cuando sepa que, cuando nos mire que no le estamos prestando atención, soltamos la risa y nos le reímos en la cara. Eso era muy difícil. Eso dice el texto. Sin embargo, acá tenemos, y ahora voy a un Jeremías que escucha esta promesa del Señor. Todos, absolutamente todos en Judá se estaban preparando para el exilio. Exilio no es esclavitud. Similar, parecido, pero no igual. ¿En qué era diferente? En Egipto habían sido llevados en grado de esclavitud. En exilio se encuentra el pueblo extranjero en Colombia en este momento. Eso se llama exilio. Es llegar a otra nación y trabajar en lo que toque trabajar, pero poder trabajar. En Egipto era esclavitud. No tenían un salario, no tenían horarios de trabajo, pertenecían a dueños. En Babilonia eran cautivos, personas que podían comprar su casa, podían poner su negocio, pero ante la sociedad eran ciudadanos de segunda. Pues ellos iban para el exilio. Bueno, no todos, algunos fueron en cautividad. Para quienes leyeron conmigo el libro de Ezequiel, junto al río Quebar, y Ezequiel fue allá por su voluntad, como los misioneros que se venden como esclavos a las plantaciones para poder predicar el evangelio. Eso hizo Ezequiel. Y se fue al río a vivir con ellos como esclavo, siendo sacerdote de casta sacerdotal, de familia de príncipes, por predicarles la palabra y no dejarlos solos en el exilio. Entonces, todo el mundo se está preparando para el exilio, para irse cautivo a Babilonia, a merced de Nabucodonosor. Todos sabemos que era un demonio loco que se convirtió. De repente un día Nabucodonosor estaba loco y mataba a unos cuantos. De repente otro día mandaba a unos para un lado, a otros para el otro. Y acá tenemos a unos personajes que no saben nada de su destino ni de su futuro, si van a pasar hambre, si van a encontrar trabajo. Y más o menos todo como se encontraban las personas que tienen que salir de sus naciones huyendo. Y aquí tenemos a Jeremías comprando casa en medio del exilio. Por eso este mensaje se llama Con una nueva perspectiva. Con una nueva perspectiva, porque Dios habló con él y le dijo, usted no me piensa más bobadas, usted deja ese sube y baja emocional, usted deja esa montaña rusa de emociones y usted se reposiciona en el pacto. Recuerda lo que dije cuando usted nació, que usted iba a ser profeta para las naciones. Recuerda lo que dije, que usted iba a ser un hombre santo. Y recuerda lo que le dije, pelearán contra ti, pero jamás te podrán vencer. Ahora está reposicionado en el pacto, está en la cárcel y se compra una casa. Y uno de las personas que están huyendo, y hay muchas personas reposicionadas en el pacto, porque en este momento no están sufriendo ni están llorando. Así que véalo conmigo. En el verso 15, él recibió una promesa, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y fincas en esta tierra. En esta tierra. Yo cuando recibí esta promesa del Señor en medio de la angustia, y Dios me dice, pero se van a comprar casas y se van a comprar fincas. Y tú dices, en este momento es tiempo de estar comprando una finca, como que no, ¿cierto? Es tiempo de estar comprando una casa, pero él recibió una promesa, ¿cierto? ¿Y tú qué haces cuando tomas la promesa? ¿Qué haces cuando tomas la promesa? Dígamelo fuerte.
Creerla, creerla, es lo único que hay que hacer, ¿cierto? Entonces Dios dice, aún se comprarán casas y fincas en esta tierra, se harán escrituras. Solo usted lo creyó, hermano, haga escrituras, haga todas las que pueda, ¿cierto? Haga todas las que pueda. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cómo un señor que está en la cárcel mientras todos se preparan para el exilio compra una casa? Diga conmigo, porque recibió una nueva perspectiva. Porque recibió una nueva perspectiva. Porque él ya no era el profeta llorón. Porque él ya no era el hombre del sube y baja emocional. Porque él era un hombre que tomó una nueva perspectiva. ¿Y en qué consiste una nueva perspectiva? Mira la oración de este hombre. ¿En qué consiste? Versículo 19 de Jeremías 32. Grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, mire esto, el Jeremías que lloraba, el Jeremías que decía, ya no puedo más, me quiero quitar la vida, ahora está diciendo, totalmente reanimado, Dios dijo que compré una casa, yo la voy a comprar. Entonces, déjeme decirle las cosas que pueden hacer en su vida una nueva perspectiva. Lo primero es que le permiten hacerse cargo de su situación. La situación de Jeremías es que estaba en la cárcel, estaba en la inmunda, peor que todos los demás. Pero él se hizo cargo de su vida y en la cárcel firmó la escritura de su casa. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina usted eso? Ese señor que lo ha creído todo el culto, un día yo fui a su casa en su cumpleaños. Estaba cumpliendo años. Y de repente empecé a ver bajar una bendición sobre su vida. Y le dije, hermano, está bajando sobre ti una bendición. Y entonces empezó su hijo mayor, su segundo hijo, su tercer hijo. Yo tomo esa bendición porque, y pues el hermano todavía no lo había entendido. Yo, hermano, está bajando sobre ti una bendición. Y es algo que uno solamente, porque las promesas solamente hay que creerlas. Solamente hay que creerlas. El Señor le dijo a Jeremías, cómprate una casa, porque así todo esté mal, todavía se firmarán escrituras, todavía se comprarán casas y todavía se comprarán fincas. Y Jeremías se hizo cargo de la situación. Qué diferente cuando una persona empieza con argumentar, ¿no? A sobrepensar. Recuerde que la palabra que estamos trayendo hoy es sobrepensar. ¿A qué hora si mi esposo ni contratos tiene? Y con ese salario que él tiene vamos a comprar casa. ¿Y de dónde? Pero cuando usted le cree a Dios, usted dice, yo no sé de dónde, pero como Dios ya lo dijo, yo creo que él ya firmó el cheque. Y punto. ¿Cierto? Entonces, una nueva perspectiva nos permite hacernos cargo de la situación. El Salmo 31. Salmo 31 en el verso 15. Es que me gusta mucho como dice David, en tus manos están mis tiempos. O sea, yo no sé si la escritura se firmará hoy, se firmará mañana. Yo le entrego eso a las manos de Dios y Él sabe cuándo lo va a hacer porque sí se va a hacer. Sí se va a hacer. Pero ¿dónde pongo esa situación? En las manos de Dios. Lo segundo que sucede con una nueva perspectiva es que no se pasan oportunidades. Usted está atento a toda oportunidad, a toda oportunidad. Y empiezan a aparecer las personas, no, acá hay una casa en 10,000, acá hay una casa en 20,000. Cuando llegué a esta casa, hace 24 años, habían 4 o 5 familias incipientes y Dios empezó a regalar casas. 2 personas en especial me trae Dios a mi espíritu. Una tenía un empeño de 10 millones, que era bastante altico para la época. Y de repente las personas del empeño se murieron. Entonces la ley ordenaba hacer algo con ese dinero. Y yo me paré enfrente en la casa y le dije al Señor, solamente le digo una cosa, la ley va a ordenar que esa casa le sea entregada a usted. Aliste el dinero, de dónde y cómo y no sé qué, y además le di el precio exacto.
y esa casa vale 15 millones. Una casa que en este momento debe valer un poco más de 300 millones, está bien ubicada, es grande, nunca la han arreglado, pero él dio 5 millones más y costó a trancas y a mochas y a palazos en la cabeza, creyó y compró la casa. De repente había una casa exactamente igual en otro lugar. Y yo cuando pisé esa casa le dije, hermano, esta casa se la van a vender en 23 millones. También en un barrio, una casita de 2 pisos, que pues no es tan grande, en este momento podría valer unos 200 millones, pero efectivamente, la esposa me contestó, esta casa no me gusta, no es la que yo soñé. Pasaron más de 20 años para poder comprar casa. Porque si a mí Dios me regala una casa, pues así no me guste. Si Él me la regala, yo la dejo y si hay que venderla para comprar la otra, pues se vende. Pero no soy capaz de decirle al Señor, eso no me gusta, ¿cierto? Porque realmente un pueblo agradecido es un pueblo que va a recibir bendiciones, ¿cierto? Y pasa. Hace años una hija que nuevamente está estrenando casita que le regalaron. Hace años estaba su familia regalando casitas a sus hermanos. Y entonces le regaló al primogénito, le regaló al segundo. Y cuando llegó al tercero, la señora se alocó. No quiero si me le compra esta puerta, si me le pone esta pared. Yo le digo, me la quiere entregar en obra gris negra. Si me la regala, yo se la recibo. Yo la pinto. Yo le echo el piso. Yo le pongo lo que le quiera poner. Pero yo se la recibo. Y pasar. El bendito Señor que había prometido a su Padre Dios en los cielos darle casa a todos sus hermanos, tenía 2 hermanos y dio la vuelta entera y le compró casa a todos. Y hasta que pasaron 20 o 30 años le compró casa a esa persona. Porque había prometido, no le dejó sin casa. Pero le fue muy molesto la descortesía. En cambio, a nuestro hijo de esta casa, yo pisé su casa al mismo tiempo y le dije, tu casa ya llegó. Y ten la lista, porque cuando te la vengan a entregar, si tú no la tienes lista, el Señor se enoja y se va. Cuando llegó le dijo, ¿cuál casa quieres? Ella le dijo, en esta dirección, en esta casa, en esta. Y ahorita le acaba de regalar otra casa. Porque cuando papá empieza a regalar casas, usted debe recibir. Y en este tiempo, Dios empezó a regalar nuevamente casas. Así que levante sus manos y no se pregunte de dónde vendrá, ni cómo se va a pagar, ni cómo va a suceder, sino dígale, Señor, yo te la recibo, la estás entregando, yo te la recibo. Y va a ser tan hermosa como inimaginable. Y déjeme decirle, aún se firmarán casas, escrituras en esta ciudad. Dios entregará casas y Dios entregará fincas, porque solamente tengo que creerlo. Déjeme se lo digo bíblicamente. Eclesiastés 9, versículo 11. Y ha sido fuerte en mi espíritu todos estos días. Y Dios me ha hecho entender que cuando el pastor oramos el viernes por estos años aquí, nosotros llevamos 30 años trabajando para el Señor, pero en Duitama llevamos 24 años. Y dentro de esos 30 años hemos visto a Dios entregar bendiciones impresionantes a las vidas. Jamás hemos ido a un lugar donde el Señor le ha dicho a una persona, Dios te dice que hoy te da y no ha sucedido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El que es la gloria de Israel no mentirá ni te engañará. No, Él no necesita hacer eso. Hace poco más de un año yo estaba acá, el Señor me dijo, estoy entregando trabajos. Y absolutamente todo el mundo que creyó está trabajando y es para siempre. La puerta nunca se cerrará. Yo estaba hablando con un hijo, pasó algo con su trabajo. Y mire, si no hubiera sido por ese trabajo, Dios no le hubiera salvado la vida a su familia. Porque por el trabajo que se abrió en esa misma oportunidad que se abrió para todos, cambió de seguro. Y por el seguro, su esposa pudo recibir un trasplante. Un trasplante que no lo hubiera recibido y no estaría viva si no hubiera cambiado de seguro. Dios es demasiado bueno, porque usted no imagina, sino que necesita un trabajo. Y no imagina que con ese trabajo Dios le puede dar un trasplante. Pero Dios sí lo sabe, porque Él va más adelante que nosotros. Es increíble Dios. Y dice Eclesiastés, porque es maravilloso, y dice, es que yo he visto algo maravilloso. Y empieza a darnos una narrativa especial. Yo he visto debajo del sol que no es de los ligeros la carrera. Esto me encanta. Corra mucho. La carrera no es de los ligeros. Dice, la guerra no es de los fuertes. Y uno dice, si no es de ellos, entonces ¿de quién es? Ni de los sabios el pan. Me encanta cómo termina Salomón. Sí, por eso es sabio. Porque ¿sabe qué dice Salomón? Yo me di cuenta de una cosa.
que tiempo y ocasión acontecen a todos. Déjeme se lo traduzco. ¿Sabe qué dice? Todo el mundo tendrá oportunidad de prosperar. Solamente nunca deje pasar las oportunidades. Nunca. Y muchas oportunidades se han perdido aquí. Muchas oportunidades se han perdido aquí. La primera vez que vino un predicador internacional y estaba predicando al pie nuestro en otro lugar con mi esposo, cuando terminó su predicación le dijo al pastor, que eso es de esas cosas que en la vida uno va a volver a ver y uno pues se ríe de esas cosas, es que Dios me dijo que usted me iba a dar tanta ofrenda. Y entonces, no, a mí todavía mi papá, mi mamá y todos nos reímos de lo cómico que es eso, porque el pastor le iba a dar 4 veces más. Le digo, ay, pues hermano, si usted quiere poquito, pues yo le doy poquito, pero yo tenía preparado más. ¿Ya qué podía decir el pobre señor? Es que hay que tener la boca quieta. ¿Ya qué podía decir? Sí, es que Dios dijo. Ante Dios dijo, ya el pastor no podía desobedecer dándole más, ¿cierto? Ya no podía desobedecer a Dios. A veces nuestra boca nos cierra oportunidades, pero ¿qué dice la Biblia? Que las oportunidades son para todos. Entonces, ¿cómo se recibe esa perspectiva nueva? Segunda de Corintios 5, versículos 7 al 9 dice que no es por vista, no es por vista. Y es muy importante que hoy grabemos, busquémoslo juntos. Segunda de Corintios 7, no pierda Jeremías, pero segunda de Corintios, la segunda de Corintios que nos explica explícitamente que Dios tiene preparado para usted y para mí cosas que nadie ha visto, dice así, algo maravilloso. ¿Sí? ¿Qué dice? Dígamelo fuertemente. Porque por fe andamos, no por vista. Quiero que guarde eso en su corazón. Por fe andamos. Ahora que en las noticias, en el Facebook, en YouTube, en los noticieros, jamás vas a poder saber qué es cierto y qué no es cierto. Tienes que andar por fe. Tienes que andar por fe. Ahora que cuando vamos al médico, porque nuestros médicos, Dios los bendiga a todos, tienen la obligación de decirnos lo que se ha establecido como parámetro para la salud. Entonces, es que el parámetro del cáncer es este, el de la diabetes es este, y tú simplemente le dices a las personas, sí, eso está escrito allá, pero yo no lo veo por mi vista, sino por mi fe. Porque es que cuando yo me posiciono en el pacto, no llega a la clínica un enfermo, llega un hijo de Dios. Y el hijo de Dios recibirá su sanidad. Amén. Entonces, cuando pensamos en esto, Lucas 18, en el verso 27, dice que no más veas tu situación como imposible, que no más veas tu situación como difícil y que no te atrevas a repetir palabras como yo extranjero y algún día tendré casa. Yo una persona que acaba de comenzar a trabajar y algún día tendré casa. Que podamos cambiar la perspectiva y decir, Dios mío, yo no puedo, pero como tú eres el dueño de todo, es lo único que puedo pensar. Amén. ¿Qué dice Lucas? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando era chiquita, tenía 18 años y no había aceptado a Cristo como Salvador, o menos de 18, pasó lo que denominamos ñeritos en Bogotá. Que día estaba leyendo la palabra compañeros y dije, de aquí sacaron unos los compas y otros los ñeros, de compañeros. Y traía un cuadro de esos que son en madera y se queman por los bordes. Y decía Lucas 18:27. Yo lo tengo en la oficina, lo puse todos los días de mi vida, lo guardé. Es de las pocas cosas que tengo de mi transición de Bogotá a Boyacá. Y cuando mi esposo enfermó fue la primera palabra que Dios trajo a mi corazón. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y se hizo realidad en el tiempo y ocasión que le acontecen a todos. Fue mi rema, en el primer día del diagnóstico la hice en individuales. La mandé a hacer en hojitas carta, la imprimí, la forré plastificada y la puse de individuales en la mesa. La mandé a hacer en cuadritos pequeños y la puse en el espejo en la cocina, porque cada vez
que el enemigo quería decirme que mi esposo no viviría, yo diría sí, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Hice lo mismo en todo este proceso con la palabra que todavía creo, le decía yo a la pastora de Honduras, que nos dio con su vida el pastor, porque el pastor que vino y nos dio esa palabra desde Honduras, él falleció. Y él nos dio esa palabra que está aquí en el altar. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios se levantará y nos defenderá. Él levantará bandera. Y fíjese que la primera vez, chiquita también, recién convertida, cantando en avivamiento con el pastor Ricardo, hace poco, mi esposo tiene la grabación acá en el altar. El pastor nos la regaló y yo la escucho muchísimo. Estaba aquí en un día con Dios, de los días que tomo para Dios todo el día acá en el altar, en una cita con Dios, y sonó, y ahí estaba esa palabra. Y le dije yo a papá, hace 30 años Dios me dio esa palabra que está en el altar. Y yo no la retuve como retuve esta palabra, y por eso cuando la necesité no la recordaba. Jamás olvido en la oscuridad las promesas que Dios le hizo en la luz. Nunca las olvido. Cuando yo vi esa palabra, cuando Rosalvita la puso acá en el altar y yo estaba ese día con Dios, yo decía, papá, perdóname, yo cómo pude olvidar que tú ya me habías dicho que el enemigo nunca ganará, que tú siempre levantarás bandera. Ya lo teníamos que saber y ahora no tenemos derecho a dudar. Así que déjeme cerrar con este cambio de perspectiva que quiero dejar en tu corazón, que me toca mucho el corazón. Hechos de los Apóstoles 7:22. Quiero darte un cambio de perspectiva para que no solamente todos los que estamos aquí, sino los que están en sus casas y quienes verán en otro tiempo, porque la palabra no tiene tiempo ni espacio, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Esta palabra dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras. Guarde eso en su corazón. ¿Cómo era? Poderoso en palabras. Eso es Hechos de los Apóstoles, está hablando Esteban. Ahora abra Éxodo 4, verso 10. Éxodo 4, verso 10. ¿Era un hombre cómo? Dígale usted, poderoso en palabras. Ahora vea lo que es un cambio de perspectiva. Si usted cambia de perspectiva, hay personas aquí que este mismo año firmarán las escrituras y que este mismo año comprarán su casa. Si usted cambia hoy de perspectiva, mire lo que dice Éxodo 4:10. Mire la perspectiva que tenía Moisés antes de que hablar con Dios. Dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Mire la perspectiva de Moisés. No sé hablar. Yo nunca he sido de buenas, ni siquiera ahora que tú me hablas yo puedo hablar. Uy, que alguien le pegue a Moisés un coscorrón en la cabeza. Pero ¿qué hizo cuando cambió de perspectiva? Por favor, colócanos nuevamente Hechos 7:22. ¿Quién lo convirtió en un hombre poderoso en palabras? Dígalo conmigo, un cambio aquí, un cambio aquí. Un cambio aquí, él dejó de sobrepensar y empezó a pensar en la palabra de Dios. Un cambio de perspectiva. Usted no puede, yo no sé hablar. Una persona como yo va a comprar casa, una persona como yo va a tener auto, una persona como yo, claro, una persona como usted, porque usted está reposicionado en el pacto. Hoy usted sabe que usted es un hijo de Dios. Y no importa si el Señor le da casa acá y usted va a viajar. Quedará con 2 casas, una aquí y una allá. No hay ningún problema porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Amén. Ahora déjenme mostrárselo en Jeremías. Porque un cambio de perspectiva, una nueva perspectiva, que es lo que estamos aprendiendo hoy, no sobrepensar más, no dejarnos llevar más por nuestros pensamientos, sino por lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías 1, en el verso 6, Jeremías es Moisés, Dios mío, hablando las mismas palabras. Señor Jehová, no sé hablar porque soy un niño. ¿Y el Señor qué le dice? Verso siguiente. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño,
porque a donde te envíe irás, y todo lo que te envíe dirás, todo lo que yo te mande. Y el verso siguiente dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dígale al que está a tu lado, contigo estoy, contigo estoy. Entonces, una nueva perspectiva le hizo verse como un profeta de Dios. Jeremías cambió. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice que el Señor le dijo, serás como mi boca. Jeremías se convirtió en un tipo de la boca del Señor. Así que antes de cerrar, no puedo dejar de decirte por qué razón el enemigo quiere a la gente sin perspectiva, con una visión no transformada, pensando no puedo, no tengo, no se van a producir los milagros, hablando literales bobadas. Bueno, la primera, para apartarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si terminas frustrado, si terminas amargado, pues el enemigo te aparta de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo que el enemigo quiere es frustrarte, que estés triste, que estés aburrido, que digas yo no sé hablar, que digas yo no puedo. Pero con una visión transformada, con una nueva perspectiva, tú vas a decir, es verdad, yo no tengo, pero Dios sí. Es cierto, tal vez tenga algunos síntomas, pero Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para sanar. En enero del año 25, mi doctor, el gastro, me dio ruta de cirugía de vesícula. Y me dijo, extráete la vesícula, no podemos más, mira que los cálculos, que no sé qué. Y entonces yo oré, porque la mejor cirugía es la que no se necesita. Y estaba allí hablando con mi esposo y oramos. Y Paz empezó a cuidarme, haciendo un delicioso batido verde cada mañana. Y digo delicioso porque mi esposo revuelca unas cosas. Y yo le digo, no me expliques, no me digas esto que tiene. Y estaba lente. Lillita sabe. Yo le dije, Lillita, mira, otra vez ven a cuidarme porque. Y de repente mi esposo me dijo, no, oremos a Dios, oremos a Dios. En octubre me hicieron la primera ecografía y decía que no tenía nada. Entonces le dije al doctor y me dijo, la máquina está dañada, sácala otra vez. Entonces yo le dije, no, mi Dios me sanó, mi Dios me sanó. Entonces no se puede hacer al mismo mes, al mes siguiente. Entonces me le hicieron hasta enero. Y entonces le dije, mira, ni siquiera, antes de formarse los cálculos biliares, que son los que duelen tantísimo, se forma lodo biliar. Y le dije, mira, ni siquiera lodo tiene. Dijo, ¿no fue la máquina? Y siguió escribiendo y yo le dije, no, fue Dios, fue Dios. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. No puedes esperar una vesícula limpia y comer solo chicharrones. No, toca comerse esos cositos verdes, ¿cierto? Toca hacer nuestra parte. Pero ¿por qué te digo esto? Porque es un cambio de perspectiva. Yo estaba segura que si confiamos en el Hijo, la Biblia dice algo, y es muy especial. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Es un regalo de Dios. ¿Sabe? No un poquito libre, no un 90% libre, no un 99.9% libre, sino totalmente libre. Por otra razón, tuve que hacer la misma ecografía la semana pasada y el muchacho me dijo, ¿por qué viniste? Si este año ya tienes una. Y le dije, es por otra razón. Entonces me dijo, pues de ti me parece muy bien que mires. Y yo le dije, se lo digo de corazón, qué vergüenza, yo no tengo derecho a dudar. Que el Señor me agarre de cachetadas y sobrepienso. Pero yo estaba así y le dije, ¿me haces un favor? ¿Me lees lo de la vesícula tú? Y yo así. Es que la parte de la vesícula, léamela a usted. Y entonces me dijo, está perfecta, ni siquiera tienes lodo biliar. Y yo como, ay, qué vergüenza, señora, a estas alturas del camino yo todavía sobrepensando. Pero es que sobrepiensas. Y estaba ya diciéndole, Señor, no podemos hacer eso. Entonces quiero pedirte dos favores. El primero, que confíes en Dios como tu Padre, pero que confíes en el Hijo también. Porque si el Hijo te libertare,
serás verdaderamente libre. Entonces, hoy tienes que decidir, y estamos justo a tiempo, si vas a tomar una nueva perspectiva, porque todavía nos faltan 7 cosechas fabulosas de este año y la gran cosecha fabulosa, si vas a tomar la perspectiva de que sí. ¿Sabes? La traducción NTV dice, y PDT dice, el ferviente compromiso de Dios hará esto. En las demás traducciones, en Reina Valera dice, así ha dicho Jehová. Pero en NTV y en PDT dice el ferviente compromiso. Lo dice en muchísimos capítulos, en cualquiera lo puedes encontrar. Dice, el ferviente compromiso de Dios hará esto. Y yo cuando oro le digo a Dios eso, el ferviente compromiso de Dios. O sea, se lo traduzco, el más interesado en que usted sea bendecido es Dios. Eso es lo que dice Jeremías. ¿Cómo? Transformando tu visión. No viendo cómo ven las personas, sino viendo como acabamos de leer en 2 Corintios. Segundo, y lo más importante, silenciando las voces del enemigo. Si su merced no silencia las voces y el enemigo a veces tiene nombre, un primo, un hermano. Quisiera decirle que todas las personas quieren su bien, pero a veces no, a veces no. Y el enemigo, para no aparecerte con cachos y cola y para así enfrente a decirte cosas, a veces personas están despidiendo. Si usted ha visto cuántas personas están despidiendo y usted simplemente dice, la puerta me la abrió Dios, no me la abrió el hombre. En el momento que el Señor no me quiera aquí, Él me tiene algo mejor, porque Él no me va a pedir un calado un pan para darme un calado. Si Él me pide el pan es porque me tiene preparada una torta. Tan sencillo como lo que me espera es mayor, porque Dios dijo que aunque mi primer estado haya sido pequeño, mi postrer estado va a ser muy grande. Pero para eso, no solamente tengo que conocer la palabra de Dios, sino silenciar al enemigo. A mí me encanta la tentación del Señor Jesucristo, porque me parece increíble que Jesús no le dijera al diablo, ¿usted no sabe con quién está hablando? ¿Cierto? ¿Cuál sería la reacción obvia? Se le para el diablo si realmente es el Hijo de Dios. Si usted realmente es el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús no le dijo, venga un momentico, ¿usted no estaba la semana pasada en mi bautismo? ¿Usted no escuchó la voz que se escuchó del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Pues que usted es sordo. Jesús había podido argumentarle lo que fuera y ponerse a pelear con él. Pero Jesús solamente le dijo, escrito está. Porque no hay nada que silencie al enemigo, solamente la palabra de Dios. Y si nosotros no aprendemos palabra, ¿cómo vamos a silenciar al enemigo? ¿Cómo vamos a silenciar? ¿Cómo vamos a dejar que el Señor nos consuele cuando necesitemos ser consolados? ¿Cómo vamos a callar esas voces que a veces no vienen a hablarte, sino a gritarte? Se va a morir, no va a lograr, no va a comprar. Usted con ese sueldo no va a poder ahorrar, usted no sé qué, porque el enemigo quiere frustrarnos para que desconfiemos de la esperanza que Dios tiene en nosotros. Pero a nosotros nos toca, como dijo Abraham, esperanza contra esperanza, dándole la gloria a Dios. Vamos a enloquecer al enemigo dándole la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios, amén. Entonces, si tú no has pasado por las manos del alfarero últimamente, hay una cosa que tienes que ir a pedirle. Porque para tomar un milagro, que es lo que hacemos hoy en la casa de Dios, hay que entrar a los escenarios de milagros. Hay que entrar a los escenarios de milagros. Por eso usted me ve a veces, y no solo aquí. Un señor me preguntó un día en una buseta, él iba pasando, yo no lo vi. Es que yo la veo siempre porque cuando me toca ir al hospital a hacer el deporte allá, porque el mío, por los registros de peso que tuvo antes, me toca vigilada con maquinitas en las manos y eso. Entonces de repente él me dijo, pero es que yo un día la vi gritando como loca por las calles. Le dije, no, yo no estaba gritando, yo estaba cantando. Porque bajo cantando me pongo unos audífonos y canto. Decía que me dio una risa porque el deportólogo le dijo a mi esposo, su merced, ¿en qué cree? Le dijo, yo soy cristiano. Dijo, ay, acá viene una señora que canta. Y él dijo, es mi esposa. Dijo, no, ahora voy a tener 2 cantantes acá. Muy seguramente sí, muy seguramente. Pero decía, él me vio un día arrodillarme en la calle. Y tal vez a usted no le parezca,
Pero si yo escucho, como a veces llevo es una predicación, y yo cuando creo la palabra, yo me arrodillo. Y yo recibo esa palabra y yo me arrodillo y tomo esa palabra y le digo al Señor, yo tomo esa palabra. Porque es que tienes que creer una palabra, tienes que recibir una palabra, porque la palabra puede ser tomada, pero si no es creída, si tú no estás, ya Dios habló, es que Dios me dijo, y en el tiempo del Señor, la palabra se va a dar, pero tiene que ser creída, tiene que ser creída. Y cuando tú la crees, yo siempre recuerdo a la notaria primera de Sogamoso hace 20 años, nosotros en batalla por esta casa, comprándola en papeles, y ella la habían destituido. Y llegué yo a consolarla, semejante mujer de fe que es la doctora, y llegué yo a consolarla y ella, estoy pintando esta pared, voy a mover todo esto para allá porque ahorita que el Señor me dio la victoria, entonces tengo que cambiar todo. Y yo decía, no puede ser que ella en un contexto de religión, porque todavía no se había convertido, nosotros le predicamos el evangelio. Imagínate, podía creer y estaba comprando la sede y arreglando todo. Y yo aprendí que realmente Dios nos dio a todos una medida de fe. Estaba creyendo que no sería destituida, que se iba a ampliar, que la iba a ir mejor. Y de ese día acá han pasado todos esos años y ahí sigue, trabajando, ayudando a pensionar a personas, bendiciendo cantidad de gente, porque creyó que el enemigo no la podía sacar de donde Dios la puso. Tremendo como el Señor nos da esa fe. Entonces, mis amados, cierro con esto, Génesis 18, 14. La gran pregunta que nos hace el Señor hoy. Porque quiero cerrar con una promesa. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mira la promesa. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Yo no puedo decirte hoy, yo no puedo decirte mañana. Según el tiempo de la vida es Cristo. Así que el tiempo para tu bendición lo tiene Cristo en sus manos, porque es según el tiempo de Cristo que tú vas a tomar tu milagro. Pero según el tiempo señalado por papá, el que está señalando el día en que vas a comprar tu casa, el que está señalando el día en que serás sanado, el que está señalando el día en que recibirás tu milagro es Dios. Pero vas a recibir. Y vuelve a hacernos la misma pregunta de Jeremías. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, la respuesta es no. Hoy hay aquí oraciones contestadas, solo que serán contestadas en el tiempo señalado por el Padre. En el tiempo que hoy acaba de ser acortado, porque dice el texto, en el tiempo, según el tiempo de la vida, y según el tiempo de la vida es Cristo. Doble sus rodillas ante el Señor Jesucristo y dígale, Señor, acelera mis tiempos, bendícenos, ayúdanos, ábrenos puertas de oportunidad, y Dios lo hace. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.